La autoridad del creyente, de Kenneth Hagin. Parte número 2. Capítulo 5. Ejerciendo autoridad. La puerta para ejercer autoridad tiene como eje dos frases que Pablo oró por los Efesios. En Efesios 1:20 dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Mediante esas dos oraciones, aprenda a orarla por usted mismo. Aliméntese de esas verdades hasta que se vuelvan parte de su conciencia interior. Entonces ellas dominarán su vida. Pero no trate de aceptarlas mentalmente. Tiene que recibir la revelación de ellas en su espíritu. Observe que no solo Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre todos los poderes del reino de Satanás, sino que también estamos ahí, porque Dios juntamente con Él nos resucitó. No solo se nos ha hecho sentarnos, sino que note dónde estamos sentados, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1:21. En la mente de Dios, fuimos resucitados cuando Cristo fue resucitado. Cuando Cristo se sentó, también nos sentamos. Es donde estamos ahora, posicionalmente hablando. Estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. El hecho de que Cristo esté sentado implica que por este tiempo, por lo menos, ciertos aspectos de su obra están suspendidos. Toda la autoridad que fue dada a Cristo nos pertenece a través de Él y podemos ejercerla. Nosotros lo ayudamos llevando a cabo su obra sobre la tierra. Y uno de los aspectos que la palabra de Dios nos dice de su obra es conquistar al diablo. En realidad, Cristo no puede hacer su obra en la tierra sin nosotros. Alguien dirá, pues bien, Él puede tener éxito sin mí, pero yo lo necesito. No, Él no puede tener éxito sin usted, más de lo que usted puede tener éxito sin Él. Como ve, la verdad que Pablo está sacando a la luz aquí en Efesios es que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero si su cuerpo dice, ¿puedo lograrlo sin cabeza? ¿No necesito la cabeza? No, su cuerpo no puede lograrlo sin su cabeza. Y que si su cabeza dice, pues bien, puedo lograrlo sin mi cuerpo, no necesito el resto de él, ¿puedo lograrlo sin mis manos y pies? No, no puede. De la misma manera, Cristo no puede lograrlo sin nosotros, porque la obra de Cristo y de Dios es llevada a cabo por el cuerpo de Cristo. Su obra nunca debe apartarse de nosotros y nunca podremos lograrla sin Él. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted saca este verso de contexto y va hablando de esa horrible lucha en contra del diablo y describiendo qué poderoso es el diablo, usted está perdiendo todo el punto que Pablo está haciendo, porque eso no es lo que dijo a los Efesios. Recuerde, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, no la dividió en capítulos y versículos. Los estudiosos lo hicieron mucho después para ayudarnos a hacer referencias. Muchas veces usted puede hacer un gran daño tomando un verso de un capítulo, sacándolo de su contexto y hacer que diga algo que no dice. El Espíritu Santo, a través de Pablo, ya había dicho
en el segundo capítulo que estamos sentados sobre esas potestades con las que debemos tratar. No solo Cristo está sentado a la diestra del Padre sobre todas esas potestades, sino también nosotros lo estamos, porque Dios nos sentó juntamente con Cristo. Por lo tanto, en nuestra batalla contra el enemigo y sus fuerzas, necesitamos tener en mente que estamos sobre ellos y tenemos autoridad sobre ellos. La palabra nos dice que ya que Jesús los conquistó, nosotros también debemos conquistarlos. Su victoria también nos pertenece, pero nosotros debemos llevarla a cabo. El demonio con el que Jesús rehusó tratar. En 1952, el Señor Jesucristo se me apareció en una visión y habló conmigo durante 1 hora y media acerca del diablo, los demonios y los poseídos por demonios. Al final de la visión, un espíritu maligno que se parecía a un pequeño mono o un gnomo corría entre Jesús y yo y esparció algo como una cortina de humo o nube oscura. De pronto, este demonio empezó a saltar de arriba para abajo, gritando con voz aguda: ¡Yay, yay, yay! No podía ver a Jesús o entender lo que estaba diciendo. Paréntesis. Durante toda esta experiencia, Jesús me estaba enseñando algo. Y si usted está atento, usted encontrará aquí la respuesta para muchas cosas a la que ha estado enfrentando. Cierro paréntesis. No podía entender el por qué Jesús permitió que el demonio hiciese tal alboroto. Me sorprendía que Jesús no reprendiese al demonio de manera que pudiese entender lo que estaba diciendo. Esperé un poco de tiempo, pero después Jesús no tomaba ninguna acción en contra del demonio. Jesús todavía hablaba, pero no podía entender ni una palabra de lo que decía. Y lo necesitaba porque me estaba dando instrucciones respecto al diablo, los demonios y cómo ejercer autoridad. Pensé para mí mismo: ¿no sabe el Señor que no entiendo lo que me quiere decir? Necesito escuchar eso, me lo estoy perdiendo. Casi entré en pánico. Me desesperó tanto que grité: ¡Tú, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ordeno que te detengas! Al momento de decir eso, el pequeño demonio cayó al piso como un saco de sal y la nube negra desapareció. El demonio se quedó ahí temblando, lloriqueando y quejándose como un cachorro azotado. Él no me miraba. Le ordené: no solo cállate, sino que sal de aquí en el nombre de Jesús. Y salió disparado. El Señor supo exactamente lo que había en mi mente. Estaba pensando: ¿por qué no hizo algo respecto a esto? ¿Por qué permitió que sucediera? Jesús me miró y dijo: si no hubieras hecho algo, yo no habría podido. Eso fue un golpe real para mí. Me dejó pasmado. Le contesté: Señor, sé que no te escuché bien. Tú dijiste que no querías, ¿no es cierto? Él contestó: no. Si no hubieras hecho al respecto, yo no habría podido. Le repetí lo mismo 4 veces. Él fue enfático respecto a eso, diciendo: no dije que no quise, dije que no pude. Le dije: bien, querido Señor, nunca he oído o predicado algo así en mi vida. Le dije al Señor que no importaba cuántas veces lo hubiera visto en visión, Él tendría que probarme esto con por lo menos 3 escrituras sacadas del Nuevo Testamento.
porque no estamos viviendo bajo el antiguo pacto, estamos viviendo bajo el nuevo. Jesús me sonrió dulcemente y me dijo que me daría 4. Yo le dije, he leído el Nuevo Testamento 150 veces y muchas porciones de él más veces. Si está ahí, yo no lo sé. Tratando con el diablo. Jesús contestó, hijo, hay mucho ahí que tú no conoces. Él continuó, en el Nuevo Testamento no dice siquiera una vez que debemos orar a Dios el Padre o a Jesús para que hagan algo en contra del diablo. En realidad, hacerlo es una pérdida de tiempo. Al creyente se le ha dicho que haga algo respecto al diablo. La razón es que usted tiene autoridad para hacerlo. La iglesia no debe orar a Dios el Padre respecto al diablo. La iglesia debe ejercer autoridad que le pertenece. El Nuevo Testamento dice que los creyentes mismos hagan algo con el diablo. El miembro más pequeño del cuerpo de Cristo tiene tanto poder sobre el diablo como cualquier otro. Y a menos que los creyentes hagan algo respecto al diablo, nada será hecho a montones de áreas. Nosotros creemos que ciertas personas tienen poder. No. Jesús dijo que el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo tiene tanto poder sobre el diablo como cualquier otro. Y cuando empezamos a creer eso, será cuando realicemos el trabajo. Jesús continuó, ya hice todo lo que haré respecto al diablo hasta que el ángel descienda del cielo, tome las cadenas, lo ate y lo eche al abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Eso me dejó anonadado. Ahora, dijo él, te daré 4 referencias para probarlo. En primer lugar, cuando me levanté de la muerte dije, todo poder, autoridad, me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. La palabra poder quiere decir autoridad. Pero inmediatamente delegué mi autoridad a la tierra, en la tierra, a la iglesia. Y solo puedo obrar a través de la iglesia porque soy la cabeza de la iglesia. Paréntesis. Su cabeza no puede ejercer ninguna autoridad en ningún lugar a menos que sea a través de su cuerpo. La segunda referencia que Jesús me dio fue Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él me dijo, la primera señal mencionada que debe seguir a cualquier creyente, no a cualquier pastor o evangelista, es que echarán fuera demonios. Eso significa que en mi nombre ejercerán autoridad sobre el diablo, porque yo lo he delegado a la iglesia, mi autoridad sobre el diablo. Recuerde, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una vez más, está aquí la palabra griega poder en lugar de autoridad. El verso debería decir, el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ya nos libró de la autoridad de las tinieblas.
por lo cual tenemos derecho de hablarle a las tinieblas, esto es a Satanás y a su reino, y decirles lo que deben hacer, ejerciendo autoridad sobre otros. Los creyentes tienen autoridad sobre el diablo. Pueden quebrar el poder del diablo si levanta su cabeza sobre su vida o las vidas de su familia inmediata o sus seres amados. Tienen autoridad. Son libres del enemigo debido a que tienen derecho a ejercer su autoridad sobre él. Sin embargo, eso no significa que pueden salir a la calle y echar fuera demonios de todos con quienes se encuentren. Primordialmente significa que pueden ejercer autoridad sobre el diablo y en sus propias vidas. Usted debe darse cuenta de que tiene autoridad sobre su propia casa, que no tiene sobre la mía. La autoridad espiritual es muy parecida a la autoridad natural. Por ejemplo, usted no tiene autoridad sobre mi dinero. Usted no puede decirme qué hacer con mi dinero a menos que le dé permiso. Usted no tiene autoridad sobre mis hijos. Usted puede hacer que el diablo desista de varias de sus maniobras sobre la vida de otros, pero no siempre podrá echarlo fuera, ya que usted no tiene autoridad en esa casa. Este es un lugar donde hemos fallado. Solo a través de la intercesión usted puede ejercer autoridad espiritual sobre la familia de otro. La siguiente referencia que Jesús me dio fue Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El sujeto de esta oración es usted. Si el creyente no tuviera autoridad sobre el diablo, la Biblia no diría que hiciera algo respecto a él. La Escritura no dice que el diablo huirá de Jesús. Dice que el diablo huirá de usted. De igual manera, usted no ora para que Jesús imponga sus manos sobre los enfermos. Usted lo hace. Note también que las manos no están en la cabeza, están en el cuerpo. Ellos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando pone sus manos sobre los enfermos, usted está ejerciendo autoridad sobre el diablo. Esta autoridad es suya, sin importar que la sienta o no. La autoridad no tiene nada que hacer con las sensaciones, sino que usted debe ejercerla. Después de esa visión y después que Jesús me dio ese verso de Santiago, mi espíritu me dijo que la palabra huir era significativa. Miré en mi diccionario y descubrí que uno de los significados era correr atemorizado. El diablo correrá atemorizado de usted. Entonces supe por qué motivo el demonio de mi visión empezó a quejarse y llorar. Estaba atemorizado. Desde entonces he visto a otros demonios sacudirse y temblar en temor mientras ejercía mi autoridad dada por Dios sobre ellos. No estaban asustados de mí, sino de Jesús, a quien represento. En la visión Jesús me dio otra escritura que nos dice que hagamos algo respecto al diablo. Esta tercera referencia se encuentra en Primera de Pedro. Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Su adversario significa su oponente. Eso es todo lo que muchas personas leen. Ellos dicen: oh, el diablo me persigue. Luego piden oración para que el diablo no los atrape. Pero el diablo ya los atrapó. Si es que hablan así. Es muy tarde para orar por ellos. ¿Qué haremos respecto a él? ¿Rendirnos sin hacer nada?
¿Esconder nuestra cabeza en la arena y esperar que desaparezca? No. Gracias a Dios. Observe lo que dice al continuar leyendo. El siguiente verso dice: mismos padecimientos, pruebas y tribulaciones. Jesús me dijo en esta visión: Pedro no escribió esta carta y le dijo a los cristianos: me han llegado noticias de que Dios está usando a nuestro amado hermano Pablo, echando fuera demonios, y está enviando pañuelos y prendas, y las dolencias están dejando a la gente, y los espíritus malignos saliendo de ellos. Así que les sugiero que le escriban a Pablo para que reciban un pañuelo. No. En vez de eso, les dijo que hicieran eso respecto al diablo. ¿Por qué? Porque tenían autoridad sobre él. El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pedro, no le diría que haga algo que usted no puede hacer. La razón por la cual usted puede hacerlo es porque cada creyente tiene la misma autoridad que Pablo tuvo en Cristo. Pedro no dijo que solo Pablo podía echar fuera demonios o que debía resistir al diablo por nosotros. Defendiendo a los bebés cristianos. La gente siempre me pregunta por qué no puede ser sanada. Algunos piensan que hay algo malo con el predicador que oró por ellos. Les explico que cuando eran recientemente salvos, ellos eran bebés cristianos y Dios permitía que otros orasen por ellos y los llevasen con su fe. Pero después de un tiempo, Dios espera que el bebé crezca, camine y empiece a hacer cosas por sí mismo. Dios baja al bebé y le dice que camine, pero muchos no lo hacen. Muchas personas quieren mantenerse siendo bebés y tener a alguien que ore por ellos en todo el tiempo. Debemos ayudar a aquellos que no pueden ayudarse por sí mismos, pero necesitamos enseñarle a la gente para que crezcan y puedan usar su propia autoridad, ya que vendrá el tiempo en que tendrán que usar su propia autoridad para que sus oraciones sean respondidas. Una vez mi esposa y yo nos quedamos en la casa de una pareja mientras asistíamos a una convención. La mujer había estado en nuestra iglesia antes de casarse. Nos pidieron que orásemos por su bebito que tenía una hernia. Los doctores querían operarlo. Maldijimos la hernia y le mandamos que se secase y muriese. En unos cuantos días había desaparecido totalmente y el bebé no tuvo que operarse. La madre del bebé me dijo: hermano Hagin, no quiero ser criticona, pero en nuestra iglesia parece que nosotros los jóvenes somos los únicos que tenemos fe para sanidad. Antes que usted viniese, no sabía cómo pedir oración por el bebé, ya que nadie es sanado aquí. Mientras más tiempo tengamos, deberíamos fortalecernos en fe, pero muy a menudo no es así. En su iglesia, como en muchas, la mayor parte de las personas fueron salvos cuando eran jóvenes, y Dios permitió que en ese tiempo otros orasen por ellos. Pero por falta de una correcta enseñanza permanecieron en ese estado de infancia del desarrollo cristiano. Ellos decían: solíamos ser sanados cuando éramos nuevos cristianos, pero ahora no. ¿Tiene tanto sentido que usted nunca tuviese ropa propia? El que usted nunca ejerza su propia fe o haga sus propias oraciones, siempre dependiendo en las oraciones de otro. ¿Qué sucedería si la gente nunca intentase ejercer su propia fe, sino que siempre descansara en la fe de otros? Acabamos de leer que vuestro adversario y devorar.
pero el creyente puede hacer algo respecto a él. Jesús, Santiago y Pedro nos dicen que hagamos algo respecto al diablo. Pablo en Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Esta fue la cuarta escritura que Jesús me dio. Él me explicó: esto significa que no debes darle al diablo ningún lugar en ti. Él no puede tomar ningún lugar a menos que le des permiso para hacerlo. Y tú debes tener autoridad sobre él, o si no, esto no sería cierto. Autoridad en la tierra. Jesús añadió: aquí hay 4 testigos. Yo soy el primero, Santiago el segundo, Pedro el tercero y Pablo el cuarto. Esto establece el hecho de que el creyente tiene autoridad en la tierra, porque yo he delegado sobre ustedes mi autoridad en la tierra sobre el diablo. Si usted no hace algo al respecto, nada será hecho. Y por esto es que muchas veces nada es hecho. Ahora, usted puede entender por qué las cosas han sucedido como lo han hecho. Hemos permitido que sucedan. Al no conocer nuestra autoridad, no conociendo lo que podíamos hacer, no hemos hecho nada. Y realmente hemos permitido que el diablo continúe haciendo lo que quería hacer. Necesitamos darnos cuenta de esto. Levantémonos. Podemos cambiar nuestra forma de orar y hacer correr al diablo. Yo lo hice. No lo dañará el cambiar. Es bueno para usted. Tenemos autoridad para hacer eso. Estamos sentados a la diestra del Padre, sobre todo poder y señorío. Si estamos sobre ellos, tenemos autoridad sobre ellos. Efesios 1, del 22 al 23, continúa diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como indicó John A. Macmillan, qué maravilloso es saber que los miembros más pequeños del cuerpo de Cristo, aquellos que son las plantas de los pies, la uña del dedo meñique o el dedo meñique, están por encima de las poderosas fuerzas que hemos considerado. Recuerde, Jesús dijo en Lucas 10:19 a los otros 70 discípulos que envió: he aquí os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánta autoridad tiene la iglesia sobre el diablo? ¿Menos que esa? No, gracias a Dios no. Aún así, si usted escucha que el cristiano promedio habla o escucha lo que predican algunos predicadores, usted tendrá la impresión de que el diablo es mayor que todos y que controla todo. Sí, él es el Dios de este mundo, así que gobierna el sistema del mundo, pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Así que él no nos gobierna. El diablo ha estado caminando mucho tiempo sobre nosotros. Estas cosas no son materia de bromas. Somos tontos al hacer bromas ligeras de esto. Un predicador me dijo una vez en una convención: pues bien, hermano Hagin, yo hago correr al diablo. El problema es que yo corro y él me persigue. Hacer una declaración así solo demuestra ignorancia. En primer lugar, usted no tiene nada que hacer corriendo del diablo. La Biblia dice que él se correrá de usted. Usted necesita hacerlo correr de usted. Desafortunadamente,
pienso que esa es la imagen que tienen los predicadores y las iglesias la mayor parte del tiempo. En realidad, casi todo el tiempo. Lo vemos por todos lados. Reinando como reyes. Volvamos a ver Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La Biblia amplificada dice que reinaremos en vida como reyes a través de uno, Jesucristo, el Mesías, el ungido. El plan de Dios para nosotros es que gobernemos y reinemos en vida sobre las circunstancias, la pobreza, las dolencias y todo lo que pudiera estorbarnos. Reinamos porque tenemos autoridad. Reinamos por medio de Jesucristo. ¿En la próxima vida? No, en esta vida. Si vamos a cantar o decir algo, asegurémonos que está en línea con la palabra de Dios. Algunas personas cantan, aquí estoy vagando como un mendigo, a través del calor y el frío. Oh, precioso Jesús, no me olvides. Y toda clase de incredulidad. No estamos vagando como mendigos, porque no somos mendigos. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, estamos sentados con Cristo a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Gloria a Dios. Esto no suena como un mendigo. Oh, precioso Jesús, no me olvides. Oh, si solo pudiera lograrlo. Oh, parado en medio de la sombra encontrarás a Jesús. Oh, Señor, constrúyeme una choza en la esquina de la tierra de la gloria. Preferiría escuchar el rebuzno de un burro que oír esas canciones. Pero las hemos cantado durante tanto tiempo que creemos que son verdaderas. La gente derrama algunas lágrimas con el vagar como un mendigo y piensan que son bendecidos. Muy a menudo nosotros los cristianos actuamos como pájaros jóvenes, teniendo los ojos cerrados y las bocas abiertas de par en par. Cualquiera puede venir y alimentarnos con cualquier cosa y estamos listos para aceptarlo. Pues bien, yo no voy a tener boca abierta y mis ojos cerrados. Voy a tener mis ojos abiertos y mi boca cerrada. Humildad versus pobreza. Por ejemplo, muchos cristianos igualan la humildad con la pobreza. Una vez me dijo un predicador que humilde era otro, pues manejaba un carro muy viejo. Yo le contesté, eso no es ser humilde. Eso es ser ignorante. El manejar un carro viejo era la idea que el predicador tenía de humildad. Otro tipo observó, usted sabe, Jesús y los discípulos nunca manejaron un Cadillac. En esa época no habían Cadillacs, pero Jesús viajó en un asno. Ese era el Cadillac de esa época, el mejor medio de transporte que tenían. Los creyentes han permitido que el diablo los engañe para quitarles toda bendición que puedan disfrutar. Dios no intenta que estemos afligidos por la pobreza. Él dijo que debemos reinar en la vida como reyes. ¿Quién podría imaginarse a un rey ser afligido por la pobreza? La idea de la pobreza no encaja con los reyes. Ejerciendo autoridad en su familia. No es la intención de Dios que el diablo domine nuestras familias. Cuando nuestros hijos eran pequeños y el diablo trataba de poner enfermedad en ellos, me molestaba con el diablo y le decía que sacase sus manos de mis hijos.
Le decía, yo gobierno sobre mis dominios. Tú no gobiernas en mi casa. Yo lo hago a través de Jesucristo. Lo ponía en carrera y él corría. Usted también puede ponerlo en carrera. Años atrás estaba predicando en el norte y estaba despierto a la mitad de la noche. De algún modo supe en mi espíritu que alguien estaba en peligro físico y empecé a orar en lenguas. Le pregunté al Señor qué estaba mal y Él me mostró que tenía que ver con mi hermano mayor. Supe que su vida estaba en peligro. Continué orando quietamente en lenguas durante 1 hora y media. Mi oración no molestó a mi esposa que estaba durmiendo a mi lado en la cama. Finalmente, tuve una señal de victoria y empecé a cantar muy suavemente en lenguas. Y luego me volví a dormir. 2 días después me llamó mi hermana desde Texas. Estaba llorando y casi histérica. Dove ha tenido un accidente y se ha quebrado su espalda, ella lloró. Está en una condición terrible. Está en Kansas. Los doctores no saben si es que vivirá. Espera un minuto, le dije, cálmate. Él no está tan mal como piensan. Si lo estaba, Dios ya lo tocó. Porque hace 2 noches oré por él y ya tengo la respuesta. ¿La tienes? Sí, la tengo. No te preocupes más de esto. Él está bien. 2 días después me volvió a llamar. Ella había preguntado acerca de su estado y encontrado que Duff había salido del hospital con su espalda enyesada. No había muerto, como predijeron los doctores, y no estaba paralizado. Él vino a nuestro hogar en Garland, Texas, estando muy abatido y deprimido, ya que su esposa se había ido llevándose a los niños mientras él no estaba. Estaba predicando en mi iglesia local ese domingo en la mañana y traté de que vaya con ellos, pero no quiso. Él era un bebé cristiano, recién había sido salvo. En medio de mi sermón, de repente tuve una visión. Tenía los ojos abiertos, pero vi a mi hermano al frente de mí en el parque de la ciudad. Lo escuché decirse, sí, yo sé lo que voy a hacer. Voy a matarla y después me mataré. Me paré en seco y dije, esperen un momento, tengo que arreglar un pequeño asunto. Después regresaré a mi sermón. Le hablé a ese demonio que lo atormentaba. Demonio, detente ahora mismo. Te ordeno en el nombre de Jesús que dejes a ese hombre. Eso fue todo lo que dije. Y luego volví a mi sermón. Cuando regresamos a casa, mi hermano estaba ahí y obviamente tenía un buen espíritu. Me dijo que había ido al parque y decidido tomar el asunto en sus manos. Le dije, pues ya lo sabía, y le dije lo que había visto. Él me dijo, de pronto algo salió de mí. Fue como si algo se levantase de mí. Fue como si una nube se elevase de mí. Y regresé a la casa silbando y cantando. Duff no sabía cómo tocar al Señor por sí mismo, ya que era un bebé cristiano. A veces aquellos que somos mayores en el Señor tenemos que ayudar a los bebés cristianos y gracias a Dios podemos. El tiempo vendrá en sus vidas, sin embargo, en que tendrán que hacer varias cosas por sí mismos. No seremos capaces de actuar por ellos. Aprender a ser exaltado. Nosotros los cristianos debemos aprender que estamos sentados con Cristo. Debemos aprender a ser exaltados en el lugar que Dios quiere. Muy a menudo la iglesia falla en este ministerio de autoridad. En vez de eso se postra derrotada y es vencida por el temor. Efesios 1:22 dice, a sus pies, los de Jesús. Jesús es la cabeza sobre las enfermedades, dolencias y cualquier otra cosa mala. Volteando las palabras, sacamos más claramente el profundo significado. Cabeza a la iglesia sobre todas las cosas.
Jesús es la cabeza sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Debemos meditar en estas verdades divinas para que nuestros espíritus puedan tener un pleno entendimiento de ellas. Una vez que lo hagamos, cosecharemos ricas recompensas. Cuando tenemos esta actitud reverente, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, puede elevarnos a un lugar donde podemos ver el verdadero significado de la revelación de Dios. En Efesios, Pablo oró para que la iglesia de Éfeso también pueda tener este espíritu de sabiduría y revelación. Dios hizo que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Es para nuestro beneficio que Él es la cabeza, para que a través de Él podamos ejercer autoridad sobre todas las cosas. Cuando entendemos lo que nos pertenece, disfrutamos la victoria que Cristo tiene por nosotros. El diablo luchará para alejarnos de ahí, pero a través de una fe persistente en Cristo, la victoria será nuestra.